cualquier herida necesita que se haga un coágulo. Eso es lo habitual, lo normal. En cambio, la hemostasia es un equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación. Esto lo van a ver también en la parte de vascular, que se habla mucho de este equilibrio. Y la importancia, obviamente, es que radica de que si yo me prolongo con un tratamiento, por decir algo les decía, ¿no? Es una paciente con trombosis venosa profunda, le doy anticoagulantes, le doy warfarina, por decir algo, le doy warfarina que no sé quién le dio la warfarina, o le doy el rivaroxaban, pero con la warfarina no le hago controles de INR. ¿Qué te llamas? Josué. Josué, vente aquí. Josué, ¿no ves? Si le damos warfarina, es un tratamiento, sí, que estoy haciendo para una trombosis, pero no le hago controles de INR y se prolongan tiempos. Y lo que necesitamos es evitar un choque hipovolémico, porque empiezan a tener sangrado, vienen con sangrado digestivo, vienen con hematuria, o lo que es peor, sangrado pulmonar a veces, y eso es más difícil de prohibir. Entonces, por eso es importante conocer este tema. Las fases de la coagulación, obviamente ver el tapón plaquetario, ¿no? Ver la calidad, o cómo es la adhesión y la agregación plaquetaria, que no es lo mismo, y de acuerdo a eso vamos a ver con el texto. Tenemos que conocer de memoria la cascada de coagulación, que eso lo hemos visto en fisiología, en bioquímica, para que veamos las líneas que hay intrínseca y extrínseca. Por supuesto, la retracción y la fibrinolisis. Una vez que se hace el tapón, se hace la cascada de coagulación, y luego está el tercer proceso de la fibrinolisis, que es estabilización del coágulo y posterior disolución. Pues son tiempos elementales que una persona que no tiene factores genéticos, que no está ¿no? bajo efectos de algunos fármacos, estos tiempos son establecidos para evitar complicaciones. Básicamente, para que se regule la coagulación necesitamos conocer a la antitrombina 3, que inhibe la trombina y otros factores. También vamos a hablar en el tema de la proteína C, inactiva a los factores 5A y 8A, que ustedes ya lo han revisado, creo que alguien, me acuerdo en qué capítulo hemos revisado la cascada, así muy superficialmente, no sé si era Javier. Y lo último, que es la trombomodulina, que es un cofactor activador de la proteína C. Entonces, estos elementos tenemos que conocer, revisar, para que podamos entender lo que es la coagulación. En relación a los conceptos básicos de los anticoagulantes, estos son fármacos que previenen los coágulos. La clasificación, hay varias, pero la que nosotros tenemos que ver si son anticoagulantes por vía oral, como les he dado, ¿no? La warfarina, el rivaroxaban, la apixaban, o también hay por vía parenteral, llamado Skerry, un anticoagulante por vía endovenosa, que nos cuesta COVID, que hemos hablado ya 3 clases, ¿recuerdas? Un frasquito así chiquitito, con H, heparina. Estos frasquitos de heparina se usan mucho en COVID por su costo, que era bajito, y podíamos poner en infusión continua, ¿no? Que alguna vez les había comentado. Pues esto entra por endovenoso. También hay los otros anticoagulantes que son pinchando de manera subcutánea, que son, Jorge Luis, enoxaparina. Y hay otros que son tópicos, como ahora les he pasado también el famoso trombo, que ahora vamos a ver qué composición todo eso tiene. Entonces, hay diferentes presentaciones de la anticoagulación. La importancia es obviamente prevenir, por ejemplo, el tromboembolismo tanto venoso como arterial. Y esa es la diferencia cuando vienen los pacientes y dicen, doctora, tengo una trombosis. Entonces la pregunta ¿es venosa arterial? La trombosis arterial es una urgencia y la evalúa el cirujano vascular, porque generalmente esto es de resolución quirúrgica. En cambio, la trombosis venosa es de tratamiento médico, por lo tanto se puede hacer el manejo con un internista, con un hematólogo, con un médico obviamente vascular angiólogo, pero no necesita cirugía. Es el anticoagulante, como le preguntaba Jorge Luis, con heparina de bajo peso molecular, con el enoxaparina, lo que le decía Henry, con la heparina en infusión, y en un poco tiempo con el rivaroxaban o la warfarina, dependiendo, ¿no? Entonces, esa es la importancia y lo que más vemos en nuestro medio. Todo paciente que a veces está postoperado pasa unos días o un par de semanas y viene a la consulta o la reconsulta. ¿Por qué? Porque hay hinchazón de un pie, solo un miembro. Dice, ¿será artrosis, insuficiencia cardíaca, hepática? Pues no, porque la insuficiencia
insuficiencia renal hepática es de las dos piernas, o dos miembros, o dos brazos, no puede ser uno solo. Eso ya me orienta que puede ser tromboembolismo pulmonar, o perdón, trombosis venosa profunda. Y a veces se queda más tiempo así con una piernita más hinchada y les da luego la tromboembolia pulmonar, y eso es letal, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este capítulo para poder abarcar. Necesitamos hacer una monitorización. No hay forma de controlar la anticoagulación con warfarina, con heparina, sin laboratorios. Esa es la diferencia con el rivaroxaban. No tiene laboratorios que uno vaya a calcular los tiempos. Vamos a ver ya en el tema en concreto. La warfarina, ¿cuáles son los tres elementos de los factores que es del coagulograma? Joel. Le pides a tu paciente hemograma, coagulograma. ¿Coagulograma qué te reporta? Tres elementos básicos. El hemograma está en las plaquetas. El hemograma tiene glóbulos blancos, rojos y plaquetas. El coagulograma es otra cosa. ¿Qué te reporta? Tiempo de coagulación. Javier, uno por Javier. Tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina y... Tiempo de protrombina, actividad y INR. Esos tres les marcan. Ahora, cuando uno quiere, y a eso voy, ¿no? El INR nos sirve para ver la warfarina, para medir cómo estamos en anticoagulación. Pero si le estamos dando, como Jorge Luis, enoxaparina, tenemos que pedir heparina debajo de heparina sódica, tenemos que pedir el TPTA. Nomograma, doctora. ¿Perdón? El nomograma es sobre el PTA, el que te pide. El TPTA es dentro del coagulograma, pero hay que especificar. No es de rutina, no es como en el hemograma, de rutina te dan blancos, rojos, plaquetas. En el coagulograma te dan tres bases, pero tú tienes que pedir en algunos laboratorios, aparte anotar TPTA, y le pones ahí abajo paciente con enoxaparina. ¿Por qué? Porque los tiempos son diferentes. No me refería a la heparina sódica, doctora. Eso te mide el tiempo de tromboplastina. Claro, tiempo de tromboplastina con la heparina. Para el heparina sí, tromboplastina. Exactamente. Alguna vez preguntaban en el examen del internado, paciente que está anticoagulado con enoxaparina, 40 cada 12 por una tromboembolia pulmonar, ¿no? Necesita un control de laboratorio, le solicita usted INR, recuento plaquetario, TPTA o ninguno, según lo que ahorita estamos viendo. TPTA. Paciente que está con warfarina, ¿qué tengo que pedir? INR, actividad INR. Entonces es diferente el monitoreo con una fórmula, o sea, con un fármaco anticoagulante como la enoxaparina o heparina, diferente a pedir con una warfarina, diferente con el rivaroxaban. No tenemos laboratorios en el medio que podamos medir cómo está la anticoagulación con el rivaroxaban, pero tiene ventajas porque no vemos sangrados, que eso ya obviamente vamos a ir viendo más adelante. Los tipos de anticoagulantes, hay también orales, como es la vitamina, los antagonistas de la vitamina K, inhibidores directos de la trombina, inhibidores de los factores 10A, y los parenterales, heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso molecular y fondaparizum. Los anticoagulantes cumarínicos, eso recuerdo que hemos visto en anteriores clases. ¿Cuáles son? O cómo actúan sus mecanismos inhibiendo la síntesis de los factores dependientes de la vitamina K. ¿Cuáles son los factores de la vitamina K? 2, 9 y 10. Pregunta de examen también, siempre en fisiología bioquímica, ¿no? Factores dependientes de la vitamina K, los 4. ¿Cuáles son los cumarínicos? Warfarina, ampliamente utilizados. Y ustedes verán, en el final seguro que van a preguntar a algún docente, porque la warfarina interactúa con muchos, o los anticoagulantes con muchos otros, entre antibióticos, AINES, prolongan tiempos. Entonces la warfarina va a ser muy importante revisar en este acá. El control, como les decía, el monitoreo con el INR. El rango generalmente, lo normal cuando es el INR 0.9 a 0.3 más. Es que depende de cada. Depende del laboratorio, pero máximo hasta 1.3. Nosotros si tenemos un paciente para coagular, ya vi, ¿cuánto necesitamos? Un paciente con una válvula protésica.
con filtro de vena cava, más bien complicado el paciente. Le tenemos que dar warfarina de por vida. ¿Cuánto debería ser su INR normal para este paciente para decir, sí, doctor, está usted controlado, en un mes nos vemos? Porque para eso vienen las vacaciones. ¿Está bien? Cuando se da, de 2 a 3, más o menos. De hecho, si hay válvulas de 2.5 hasta 3.5, el INR. Entonces, ese parámetro me permite decir si el paciente continúa con una de warfarina, con la media, con la dosis que esté. Si yo me prolongo en tiempos, voy a condicionar sangrado. Entonces, al paciente, cuando hagan ustedes su anamnesis en la historia clínica, tienen que preguntar antecedentes. ¿Qué medicación recibe? Si es anticoagulante, mucho cuidado, porque tienen que ponerle otro medicamento por su patología actual. Entonces, los anticoagulantes se relacionan, tienen muchas interacciones con varios fármacos. Ahora vamos a hacer al revés. Cada tópico hemos visto con anticoagulantes. Ahora vamos a ver al anticoagulante con qué otros fármacos interactúan, prolongando sus tiempos. Entonces, si yo le doy a una paciente, por decir algo, en este ejemplo, está con warfarina de manera crónica, pero por alguna razón, ¿no es cierto?, ha estado con el omeprazol, vamos a ver el último módulo, ¿no? Ha estado con un cuadro ulceroso, una gastroenteritis, toma omeprazol, altera el nivel de la warfarina. Por lo tanto, le va a dar una trombosis, quizá venosa superficial. Entonces, yo tengo que usar, digamos, enoxaparina, tengo que usar ya 2 anticoagulantes. Por eso es importante ver qué control de laboratorio voy a hacer dependiendo del anticoagulante que utilice. Anticoagulantes de acción directa, los que son inhibidores de trombina. Aquí hay uno que se une directo a la trombina, que es el dabigatran. Y los inhibidores del factor 10A, que es el rivaroxaban, que es lo que va a ser la pregunta también del examen. El rivaroxaban, ¿cómo actúa? Su mecanismo de acción es inhibiendo el factor 10A. El famoso Apixaban es mucho más costoso, pero es el que se está usando ahora, porque hacen un bloqueo directo. También tenemos hay otra molécula más que ha llegado. Lo que les he traído solo es el rivaroxaban. Las heparinas, obviamente, en su composición tiene varios derivados. Uno es el tipo de heparina no fraccionada. No fraccionada se puede poner por vía endovenosa, por vía subcutánea, y lo que les decía, el monitoreo del PPTA. Y el uso clínico, obviamente, es para una anticoagulación aguda, es decir, pacientes con tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda. Necesito hacer una anticoagulación aguda con heparina. Pero si este paciente, como le decía Yamilia, es un cardiópata con válvula o está con válvula, filtro de vena cava, tengo que anticoagularlo de manera crónica, no lo voy a mantener con heparina. Entonces tengo que hacerlo con la warfarina o con el rivaroxaban, dependiendo. Incluso en algunos casos hasta aspirineta, porque en el medio no hay, ¿no? En la provincia, en su centro, etcétera. Pero vamos a ver qué connotaciones tiene, ¿no? Porque no es el mismo efecto, tiene otro mecanismo de acción. Y la heparina de bajo peso molecular, que se utiliza de manera subcutánea, no requiere una monitorización así como la heparina no fraccionada, y a veces se hace como profilaxis y tratamientos de la tromboembolia venosa. Pero esto lo vamos a ver en la práctica. Fibrinolíticos y antiagregantes plaquetarios. Esto es diferente. El proceso de fibrinolisis tiene 3 pasos. Primero, la activación con el plasminógeno convertido en plasmina. Luego, la degradación de la plasmina degrada fibrina del coágulo. Y por último, la disolución, que es el coágulo que se disuelve restaurando el flujo sanguíneo. Entonces, son procesos fisiológicos, ¿no? Cuando hay un evento, una lesión, cualquiera, por un accidente de tránsito, hay una lesión o una contusión, un golpe, si se quiere, en la parte muscular, a veces con el impacto llega a tocar o hacer un hematoma. Ese hematoma aplasta, aprieta, comprime el retorno venoso, y eso hace de que haya una trombosis. A veces hay heridas, pero lo primero que tenemos que ver, la parte local, si hay una herida, ¿qué tiempo se ha hecho el coágulo y en qué tiempo vamos a explicar al paciente que eso va a revertir? La clasificación de los fibrinolíticos, tenemos los activadores del plasminógeno tisular, que tenemos la alteplasa, reteplasa y tenecteplasa. Qué importante este fármaco,
justo eso voy a hablar con mis colegas en una junta médica, porque hoy por hoy se ha visto, no sé si por la dislipidemia, la hipertensión, por estos factores que estamos con tanta tensión, estrés, los pacientes o renal, diabéticos e hipertensos están infartando con más frecuencia. En el servicio de donde yo trabajo en la caja petrolera, por lo menos hay un infarto cada semana. Y eso no se veía en estos años, yo estoy casi 10 años ahí, era un infarto al año. Ahora cada semana hay un infarto. Y es increíble porque nuestra condición económica no nos da para hacer un cateterismo, que algunos de ustedes les decían, ¿no? A propósito, el paciente necesita cáncer. Ok, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto crees, Mateo, que cuesta un cateterismo cardíaco? Porque hoy se diagnostica infarto, hoy tiene el periodo ventana, 6 horas para hacer cateterismo, no es mañana pasado. ¿Cuánto consideras? ¿Cuánto más o menos calculas? 3.000. Más. 10.000. Mucho más. Más. $10,000. Papita frita, ¿cuánto? 10,500. ¿Ya no es papita frita? Cuesta 60,000 bolivianos. Si usas un stem, puedes usar 2, 3, 4, 5, no sé. En el medio hay solo 2 centros que hacen cateterismo. En La Paz y el Alto solo hay 2 centros. Y ustedes dirán, ¿dónde hay qué caja debería contar? El obrero. El obrero tiene su centro de hemodinámica. Algunos que van a rotar o van a hacer el internado ahí, van a ver el centro de hemodinámica y se van a acordar de esta clase. El único doctor que hace ahí, generalmente ese equipo a veces está en refacción, pero es la única caja que tiene el centro de hemodinámica de todas las 5 cajas. Se hace en la Clínica del Sur y ahí el colega hace por ese precio, 55, 58. Y hay otro colega que llegó de Argentina que hace 60,000 bolivianos, que es Alfredo, en Semayo. En otro lugar no encuentran para hacer cateterismo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Obviamente viendo protocolos por el cardiólogo, etcétera, etcétera. Este de Necteplasa. Y ustedes van a revisar en detalle qué alternativas, cómo es su mecanismo de acción, qué indicaciones tiene. Ideal que ustedes sepan el costo, que creo que no es ni siquiera en la cuarta parte de lo que es un cateterismo. Obviamente un paciente que si es candidato a hacerse cateterismo, pero está en tiempo establecido, ideal hacerle trombolisis. Y eso hacen los vasculares. Y van a ver esto en detalle en su cuarto año. Entonces la Necteplasa hay en el medio, se utiliza. Y si se dan cuenta la importancia de conocer, no solo cuando seamos cardiólogos, hemodinamistas, intensivistas vasculares, sino desde ahora. Yo como médico general tengo que ver si un paciente está con un infarto de miocardio, o sea, ya me asusto, porque no hay en el medio para hacer cateterismo. Pero si tengo el conocimiento de ver que hay una alternativa de trombolisis, podemos hacer. Y eso solo como ejemplo. Otros activadores del plasminógeno tipo uroquinasa es obviamente la streptoquinasa, la uroquinasa, que antes sí, bueno, se seguía utilizando. Y otros agentes como la Necteplasa y la estafioquinasa, que no se utilizan. De estos fibrinolíticos me gustaría que revisen muy bien la Necteplasa y la streptoquinasa. Antiagregantes plaquetarios, su mecanismo de acción es inhibiendo la unión de plaquetas al endotelio. O sea, la plaqueta no se va a sumar al endotelio para hacer el coágulo. Se activa bloqueando señales que activan las plaquetas, y la agregación impide la formación de agregados plaquetarios. ¿Cuál es el fármaco ahí de elección? Y la aspirina es un inhibidor de la COX, que hemos revisado eso también ampliamente. Entonces, ahí tenemos que ver también. 75 miligramos. Hay fármacos que ya vienen con esa presentación para manera crónica, porque nosotros decimos el calmadorcito, ¿no? Que es de 100 miligramos. Y alguna vez 2 pacientes me vienen a la consulta y me dicen, ese doctor, ¿cómo me va a dar calmadorcito? Se ha equivocado, yo no soy niño. Así me lee el paciente. Pero usted es cardiópata, sí, pero calmadorcito. Yo he leído en el Google que eso es para niños. Le tengo que explicar que la aspirineta, dependiendo la dosis, es tratamiento crónico. Porque si ese paciente quizá no me pregunta, se queda con la idea y no toma, y luego viene infartado. Entonces son detalles que hay que ver.
La dosis ideal es 75 miligramos, pero para una dosis de ataque de un paciente que está con un infarto, un síndrome coronario agudo, es 325 miligramos, la dosis de ataque, ¿no? Para este tema de la evaluación aguda. Como les decía, hay una prevención primaria y también de efectos secundarios cardiovasculares. Y los efectos adversos, lo que ya hemos visto, sangrado. Indicaciones a nivel cardíaco, también neurológico. Hay pacientes que hacen embolia, como le decimos, ¿no? Cerebral. Entonces también el otro tipo se hace trombolisis. Con los neurólogos, hay una alta, no, neurocirujanos que son con alta en fibrinolisis. O sea, muy sub, lo hacen trombolisis para evitar y la parte vascular, que como todos sabemos es la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Efectos adversos, como siempre en todo, hemorragias de todo tipo, ¿no? Y también la trombocitopenia, pacientes que están anticoagulados por diferentes razones condicionan una trombocitopenia. Reina, no estás. Alguien que no ha participado. Yanara. ¿Cómo puedo decir que está un paciente con trombocitopenia? ¿Cuáles son los valores normales? ¿Por debajo de cuánto es trombocitopenia? Es como el hemograma, ¿no? Menos de 10, ahí no tiene anemia, la hemoglobina, así que transfundido. La trombocitopenia. Kevin. ¿Cómo es Kevin? ¿Cuánto es el valor normal de las plaquetas? Valor normal de las plaquetas. Tienen un valor normal de 150 hasta 400.000. Si no sabemos el valor normal, no vamos a poder iniciar un tratamiento. Entonces, para hacer el tratamiento anticoagulante, en un paciente con trombosis venosa, como decían sus compañeros, básico, pedirle un hemograma y un anticoagulograma, básico, para saber en qué rango estamos. ¿Por qué? Porque hay otros casos de pacientes, los cirróticos. Los cirróticos tienen bajos niveles de plaquetas, normalmente. A estos pacientes les puede dar tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Entonces no va a ser la misma cantidad o el mismo manejo de tratamiento con el anticoagulante que un paciente que no tiene ese problema de base. Entonces ahí hay que ver riesgo-beneficio, control de la dosis del medicamento, la patología de base, sobre todo si es paciente hepatópata, cirrótico. Entonces con los laboratorios vamos a ir controlando eso. El monitoreo, control de INR, recuento plaquetario y signos de sangrado. En nuestro medio y también a nivel mundial hay una nanotecnología, con todo ella es la I además, desarrollo de nanobots para una terapia dirigida. He visto que incluso ahí están haciendo en Japón un hospital de puros robots de IA que van a monitorear y van a enchufarnos como si fueran electrodos para hacer electroencefalograma para hacer diagnóstico. Y obviamente evaluar el tratamiento y los efectos adversos del fármaco. O sea, realmente es cosa de otro mundo. Quizás los shocks no van a ver. Seguro, porque si aquí ni gasolina llega. Pero no está de más entender y conocer de lo que hay afuera y que puede llegar. Y que eso ya existe, este hospital. La farmacogenómica, que es lo que hemos visto, ¿no? Elementos o terapias personalizadas basados en el perfil genético del paciente. Y la monitorización, dispositivos que tenemos hasta para tomar, he visto en la 16 en la feria, los relojes, porque a mis pacientes les digo, cómprense ese aparatito para tomarse la presión, pero estos relojes son más prácticos. Y en la 16 se ve qué tan funcionales serán, desconozco. Toman frecuencia cardíaca, toman saturación, toman la presión. Hay otros dispositivos que son unas planchitas aquí para las glucemias capilares. Uno ya se pasa como esto, el sensor, los que son tipo 1, por aquí y se ve, en vez de estar pinchándose todo el tiempo. Entonces realmente la tecnología avanzada. Muy bien, entonces esta es la importancia que tenemos que ver a la clase que hoy tenemos que ver con anticoagulantes. Revise, estudie, ¿ya? Por favor, esta reflexión que les hago es como si fuera
Carlosito está en eso de querer estudiar medicina, lo único que le digo, por favor, tengo 47 alumnos que me hacen renegar, no. Pero estudien, repasen. La importancia cuando ustedes ven un caso es diferente, por eso las ferias de salud van a ser propositivas, porque no es la letra muerta del texto, sino lo que ustedes van a revisar, ¿ok? Entonces me voy a contactar con Yamil.